Bueno, buenas tardes. Lo más breve posible, algunos agradecimientos porque creo que todos estamos esperando para escuchar al autor del libro, un joven periodista con muy sólida formación, tal como está expresado, y a quien creo que le tenemos que agradecer el esfuerzo que siempre representa escribir un libro. Y entonces, bueno, el nombre de la embajada y del consulado del Uruguay. Realmente, porque acá estamos, miren, están los ministros de la embajada, está la cónsul general, la mayoría de ustedes la conocen, consejeros, otros compañeros que trabajan en el consulado. Está el señor agregado militar y su señora esposa, a quien a todos les agradezco mucho la presencia, sinceramente. Porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Cecilia y lo que dice la consigna, ellos en nosotros, ¿no? O sea, ellos en todos nosotros. Porque realmente creo que lo que se viene conmemorando, ¿sí?, para tener memoria, ¿no?, y seguir buscando justicia en la muerte de los cuatro, ¿sí?, y en la desaparición de Manuel Liberov, porque una de las cosas importantes de este año también es rescatar la figura de Manuel Liberov, que como no estaba con los otros cuatro, de repente, esto lo digo en términos autocríticos, desde luego pudimos haberlo olvidado, y Manuel Liberov, lo digo con mucho honor de haber sido paciente suyo, junto a mis hermanos en la familia, haber tenido por lo tanto esa cercanía de un formidable médico humanista que honró la medicina y que honró el estar cerca de la gente y especialmente cerca de los pobres y de las mejores causas populares. Eso fue Manuel Liberov. Y bueno, como ustedes saben, hace muchos años que vengo compartiendo también muchas cosas con su hijo Benjamín, y entonces quería hacer este apartecito sobre Manuel Liberov, y creo que es una de las cosas fuertes de este año, ¿no? Y entonces agradecer, pues estamos los uruguayos, así sin mucha... Está el gerente del Banco República, la profesora Delia Echewinberry, que es un monumento para nosotros. Ustedes saben, el 23 de septiembre se va a publicar un libro que ha escrito con otros varios compatriotas, se llama Artigas Hoy, porque ella está últimamente, entre otros temas, trabajando mucho sobre el artiguismo, estimado presidente, que, como bien decía usted, es algo tan fuerte para todos nosotros. Hay autoridades académicas de la Universidad del 3 de Febrero, en fin, yo qué sé, tanta gente. Está realmente los uruguayos porque yo sinceramente creo, y reconozco que todo es opinable, como casi todo en esta vida, que es o son la inmensa mayoría de los orientales y de los argentinos los que sentimos aquella barbaridad de 40 años atrás, ¿no? Aquella cosa atroz que no hay manera de describirla, ¿no?, de 40 años atrás. Yo sinceramente creo que frente a esa tragedia somos todos, como somos nosotros los que realmente sentimos eso. Así que en nombre de toda esa gente y de algunos que no nombro, agradecerle mucho, agradecerle a la Fundación, bueno, por supuesto a la gente de la casa, que es la primera vez que vengo, como es la primera vez, quizás me da un poco de vergüenza admitirlo, decirle que voy a ir a Orleti, porque desde luego uno conoce y ha tratado modestamente de ayudar en todo lo posible en esa lucha de tanta gente que está acá por los derechos humanos, pero bueno, hay deudas para pagar, ojalá tengamos tiempo y salud para hacerlo. Y agradecerle a Cecilia y a la Fundación. Acá están otras dos hijas de Selmar. Está Margarita y está Elisa, colega mía allá atrás. Parate, Elisa, para que te vean, porque ha sido una luchadora formidable de toda la vida. Y entonces, yo además, ¿por qué las nombro? No solamente para agradecerles mucho que estén en Buenos Aires, porque además había que hacer algo en los 40 años en Buenos Aires, en el lugar donde ocurrieron los hechos, en ese marco, como bien se decía, del Plan Cóndor, etc. Y además de los hechos y los eventos a los que hizo referencia Cecilia, hubo dos actividades, podríamos llamarle políticas, pero de gran simbología, o de gran
carácter emblemático, como tiene cuando es bien aplicada la política en su sentido más amplio. Y Selmar era, creo yo, fundamentalmente un político. Al menos yo quiero decir que tuve el honor de conocerlo de los personajes más políticos, de raza política, ¿no? de ADN, de todo, ¿no? Político sin negar el periodismo y tantas otras actividades que desarrolló. Y entonces, recién escuchamos una mención del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, porque hubo allí un acto realmente muy importante, con mucha gente en la sede de la legislatura, y de mañana hubo un acto de gran significado político en el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación, y yo me he quedado acá porque allí tanto a Héctor Gutiérrez Ruiz como a Selmar, en representación de familiares, estaba Rafael, ¿no? Y está el senador Heber, se le hizo entrega de esta mención de honor, Juana, a Zurduy de Padilla, como ustedes saben, una patriota, una mujer que en los tiempos de las patrias viejas peleó tanto por los intereses realmente de libertad y de justicia, entregó este diploma de honor, digamos, esta mención de honor a Selmar Raúl Michelini Warch, en reconocimiento por su obra en defensa del bien común, la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos, etc. Y esto lleva a la firma de la licenciada Graciela Michetti, vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, y del senador nacional Juan Manuel Abal Medina, en quien quiero reconocer la organización de este acto, que fue una expresión plural, además, por la presencia de gente de prácticamente todo el espectro político y social argentino en el Senado, cosa que no era fácil de lograr. Por eso digo que esta situación tiene ese carácter Bueno, pero aparte de esto y de recordarles esto y de agradecerle entonces a todo lo que hizo la Fundación y lo que va a seguir haciendo, en el marco de ese compromiso fuerte por los derechos humanos que a todos nos compromete y nos debe interpelar, también recomendar modestamente el libro, porque es un muy buen libro. Y tiene razón Cecilia, ese formidable historiador que es Gerardo Caetano, que escribe el prólogo del libro, empieza diciendo: esto viene a saldar una deuda, porque es hasta raro eso de que hasta ahora, en 40 años, Selmar Michelini no haya tenido una biografía de este nivel, sin perjuicio de reconocer todos esos otros antecedentes, etcétera, pero realmente 40 años después, entonces, este libro que nos regala Mauricio Rodríguez, y en él quiero agradecerle, como decía, el esfuerzo, bueno, habla del hombre de la vida, del hombre del hijo, de su infancia. Habla de la cercanía de los temas con la familia, esa familia, como dice Caetano, creo que dice casi clánica, ¿no? Casi clánica, casi de clan. Y en cierta medida, hasta hablar de clon no sería del todo desafortunado, ¿no? En gran medida. Y entonces son páginas y páginas que él dedica a hablar de eso, es decir, hablar de la vida, de familia, de la cercanía de alguien que, a pesar del tiempo político tan duro que le tocó vivir, bueno, se dio su tiempo para la cercanía. Y también quiero recordar a Elisa de Lepiane, ¿no? De Michelini, porque realmente valió la pena el trabajo de ella, de Matilde, de Luz, de tanta gente, ¿no? Que no las podemos nombrar a todas, lamentablemente casi quedan muy poquitas entre nosotros, pero son un núcleo de mujeres que en años difíciles trabajaron tanto por los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, el libro realmente es muy bueno desde ese punto de vista, porque es encontrar de alguna manera la integridad de una persona, y desde luego de la política. Y yo no sé si es Margarita o Graciela, que en uno de sus testimonios, porque lo bueno del libro es que son todos testimonios de gente muy cercana, de la propia familia o de su propio entorno político, y opiniones incluso de gente con la que tuvo grandes discrepancias, y allí están, de expresidentes de la República, etcétera, que expresan su admiración o su punto de vista
con lo que fue la lucha de Selmar Michelini, del político, ¿no? Y tiene razón ella, no me acuerdo cuál de las dos es, que dice, bueno, realmente se pone mucho el énfasis en la parte heroica, en la parte épica, digamos, en el martirio, ¿no? Y quizás no se pone con la misma peso para lograr un balance y un equilibrio en lo que fue su lucha por la política y su participación en algo que yo lo puedo decir incluso como embajador, que quiere representar a todos, vuelvo a decir, los uruguayos, porque partidarios y aún críticos reconocen que el Frente Amplio, coalición y movimiento que gobierna en el Uruguay, fue la construcción política más importante del siglo pasado. Eso no es algo que digamos los que, como todos ustedes saben, nos sentimos, sino que lo expresan gente del estudio, de la academia y opositores políticos que reconocen, teniendo en cuenta que los partidos históricos, tradicionales, etcétera, ya eran los más viejos, no solo del Uruguay, sino del mundo. Y habían nacido en el lejano año de 1836, ¿no? Y también eso forma parte de la historia del Uruguay, absolutamente como una referencia. Y si esa construcción tan importante fue posible, entre otras cosas, fue una época que vivimos muy de cerca y no puedo nombrar para no olvidar a nadie, porque Dios tuvo el coraje, la visión de dar un paso histórico Selmar Michelini, con lo que representaba, y con mucho respeto por los demás, ¿no? Que también venían de los partidos tradicionales. Y entonces esa cuestión política, esa cercanía política del general Sereñi, a quien no se le puede dejar de nombrar me parece a mí, en un acto en el que se hable de Selmar Michelini, porque eran realmente camaradas, porque eran realmente amigos y tan cercanos en tantos aspectos. Bueno, ese fue un aporte absolutamente trascendente, por lo tanto, a la vida contemporánea, ¿no? Y por algo también los mataron, ¿no? Porque seguramente los que lo mataron muy probablemente no tuvieran muy claro por qué, estaban cumpliendo probablemente una orden, pero ellos sabían por qué estaban ahí, por qué podía estar o ser víctimas de una barbarie, porque expresaban un compromiso muy fuerte. Alguna vez Wilson Ferreira, que cumple también un papel muy importante, don Wilson Ferreira, en esos días, es indiscutible que Wilson Ferreira salva su vida por la acción del doctor Raúl Alfonsín, indiscutible, solamente alguien que no piense, que no tenga la menor información puede desconocer ese hecho histórico contado por Juan Raúl y por Susana Sierra, su viuda, que es la que está viva entre nosotros. No cabe ninguna duda en aquellos años terribles donde la línea divisoria entre la democracia, el humanismo, los derechos humanos y el vandalismo y el totalitarismo que se caía encima de los pueblos y de las personas, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo, vuelvo a decir que no me acuerdo si fue Graciela o Margarita, que nos recriminan de alguna manera no haber logrado ese equilibrio que sí logra el libro, al menos en gran parte, entre el hombre y el hombre de familia, ¿no? Y el hombre dedicado a la política, y a la cual la política en el sentido muy amplio le debe entonces también a él. Así que bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, en nombre de la Embajada y el Consulado, a la Fundación, a los grupos que trabajan por derechos humanos. A veces podemos coincidir, tal vez otras veces no, pero lo importante es que en el corazón del tema, que es el de nunca más, el del valor humano, etcétera, vamos a estar siempre del mismo lado, a esta casa, también en su 40 aniversario. Y bueno, y muchas gracias al autor.